Hola, bienvenidos a la clase 4 de estructura de datos. La clase pasada les dejé como tarea los siguientes ejercicios. En esta clase vamos a primeramente desarrollar esto y después veremos otros ejemplos para ir avanzando. Entonces vamos a desarrollar este primer ejercicio. Diseñar un programa que imprima en pantalla. Este es mi primer programa. Entonces esta es la frase que debe aparecer en nuestra aplicación. Entonces vamos a abrir NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto va a ser de la categoría Java y el tipo va a ser Java Application. Entonces vamos a darle siguiente y aquí vamos a crear nuestro proyecto. Yo lo voy a poner como nombre Ejercitario parte 1. Le voy a dar en terminar. Espero a que se me configure el proyecto y voy a ir creando esto, voy a cerrarlo y aquí voy a ir creando las clases correspondientes. Entonces voy a crear un Java class y aquí voy a ponerle como nombre ejercicio 1. Entonces le doy terminar y se me crea un nuevo archivo fuente de Java que voy a utilizar para editar seguidamente. Entonces esto voy a eliminar y lo voy a dejar así. Aquí tengo que poner la clase principal. Entonces debo escribir public static void main y aquí pongo string args. Entonces esa es la forma de configurar nuestro método principal. Y aquí dentro debemos programar todo el código que queremos que se ejecute al arrancar nuestra aplicación. Entonces vamos a ver lo que nos pide aquí. Aquí nos pide imprimir en pantalla. Este es mi primer programa. Entonces la vez pasada ya vimos cómo podemos hacer para mostrar algo o para imprimir algo en la pantalla. Lo único que tenemos que hacer para eso es escribir el siguiente código: system.out.println. Entonces vamos a escribir aquí. Acuérdense que deben poner al final el punto y coma para que no les dé error. Dentro del paréntesis vamos a poner entre comillas nuestro mensaje. En este caso es: este es mi primer programa. Entonces ahí ya lo tenemos. El primer ejercicio es algo tan sencillo como esto. ¿Cómo podemos probarlo? Clic derecho, ejecutar archivo. Entonces damos esa opción y esperamos a que se compile y que se muestre aquí el resultado. Entonces aquí vemos el mensaje: este es mi primer programa. Entonces ahí ya tenemos listo nuestro primer ejercicio. Ahora vamos al segundo: diseñar un programa que permita sumar dos números y mostrar el resultado en la pantalla. Entonces, con lo que ya sabemos, vamos a crear un nuevo archivo, una nueva clase, vamos a llamarle ejercicio 2, terminar. Voy a borrar estos comentarios para que quede solamente la parte de la codificación. Aquí vuelvo a escribir public static void main string y pongo aquí string args. Muy bien, entonces aquí abro y cierro llave y dentro de la llave tengo que poner el código. Lo que nos pide entonces es sumar dos números. Entonces vamos a crear primeramente una variable de tipo int que se va a llamar suma. Y ya sabemos cómo podemos sumar dos números. Lo único que tenemos que hacer es poner el número y utilizar el operador para adición, que es el más. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, 8 más 5. Punto y coma al final. Y aquí vamos a mostrar en la pantalla el resultado. Entonces vamos a escribir
system.out.println. Entonces le voy a escribir así mismo y acá ponemos un mensaje, por ejemplo, la suma es, y ahí ponemos dos puntos y le concatenamos la variable suma, donde se va a guardar el resultado de la operación que indicamos aquí. Entonces 8 más 5 se va a hacer y se va a guardar en suma y se va a mostrar en la pantalla después la suma es y el resultado correspondiente. Entonces vamos a ejecutar y como vemos nos dice que la suma es 13, entonces se hizo la operación 8 más 5, 13. Entonces ahí tenemos el resultado. Es solamente eso lo que nos pide el ejercicio 2. Muy bien, entonces vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos pide desarrollar un programa que permita restar dos números. Entonces vamos a hacer algo parecido a esto, pero en vez de sumar, vamos a restar. Entonces creamos la clase de ejercicio 3. Voy a borrar todo esto. Y de vuelta creamos nuestro método principal, public static void main string, abro corchetes y le pongo args. Siempre debo seguir esta estructura para que se cree el método principal y se pueda ejecutar este archivo. Entonces debo hacer eso sí o sí. Voy a crear una variable donde voy a almacenar la resta de dos números cualquiera. Por ejemplo, 10 menos 9. 10 menos 9 sabemos que es 1. Entonces ese resultado se debe almacenar en esta variable. Y vamos a mostrar eso en la pantalla. Entonces vamos a escribir system.out.println y ahí vamos a poner la resta es dos puntos y aquí pongo la variable resta donde se va a guardar el resultado que ponemos aquí, como hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces le damos ejecutar archivo y tenemos ahí el resultado. Si queremos podemos cambiar los valores, por ejemplo podemos poner 20 menos 9 y debe mostrarse ese resultado al ejecutar de vuelta el programa. Entonces, como vemos, aparece ahí el resultado correspondiente. Muy bien, ahora crearemos otro archivo. Entonces a este le damos a llamar ejercicio 4, le damos terminar y de vuelta eliminamos esto y creamos el método principal. Entonces public static void main y ponemos aquí string corchetes args y acá abrimos y cerramos llave. Dentro de la llave vamos a crear, bueno, primeramente vamos a ver qué nos pide el ejercicio 4. Desarrollar un programa que permite en este caso multiplicar dos números y mostrar el resultado en pantalla. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Multiplicación va a ser igual a cualquier número, por ejemplo 6 por 9. Punto y coma. Y mostramos el resultado en la pantalla. Entonces ya sabemos cómo mostrar system.out.println y ponemos aquí el texto que va a mostrar. Entonces la multiplicación es dos puntos, concatenamos la variable que tiene el resultado, que en este caso se llama multiplicación. Ahí está. Acá no me está reconociendo, me da error. Multiplicación, acá me faltó, en vez de la A, una I. Ahí está. Entonces, le doy a ejecutar y vemos que el resultado de 6 por 9 es 54. Perfecto. Vamos a probar con otros valores. Por ejemplo, 5 por 3. Sabemos que es 15. Entonces, vamos a ver si eso está bien. Perfecto. Entonces, se va a ir haciendo la multiplicación
en forma automática. Ahora vamos a ver el último ejercicio que nos pide hacer lo mismo, pero ahora para dividir dos números y también mostrar el resultado en la pantalla. Entonces, para eso creamos un nuevo archivo y le ponemos como nombre ejercicio 5. Le damos terminar y de vuelta creamos la clase principal. Public static void main, entre paréntesis ponemos string args. Y aquí creamos una variable int división. Bueno, aquí podemos crear en realidad una variable que sea de tipo doble para que acepte posiciones decimales. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una división 8 dividido 2, eso nos daría una división exacta. Una división exacta. Entonces, vamos a crear aquí el mensaje system.out.println y ponemos aquí la división es, concatenamos acá ponemos un espacio y acá concatenamos con la variable. Entonces esto, si es un tipo int, entonces 8 dividido 2 sabemos que es 4, es una división exacta. Entonces el resultado nos tiene que salir 4. El problema está, por ejemplo, si dividimos 5 entre 2. 5 dividido 2 sabemos que es 2,5. Pero al ejecutar el programa nos aparece solamente la parte entera, ya que int solamente almacena la parte entera. Si queremos ver también la parte decimal, entonces debemos cambiar al tipo de datos doble, como vimos ya en ejemplos anteriores. Le damos a ejecutar y como vemos aquí, nos aparece 2.0. ¿Sí? ¿Por qué nos aparece 2.0? No nos aparece la parte decimal, que debería ser un 5. Eso es porque estamos almacenando el resultado de la división de dos números enteros, 5 y 2. Son números enteros que se están haciendo y aunque se están guardando en una variable de tipo doble, no se está haciendo la división de los decimales. Debemos, en este caso, hacer lo que se conoce una conversión de tipo de datos. Entonces, en ese caso, para convertir, debo poner aquí lo siguiente, doble, para indicarle que este 5 es de tipo doble. Y también debo hacer lo propio con el 2. Entonces pongo entre paréntesis doble. A esto se le conoce técnicamente como casting de variables. O lo que sería lo mismo, una conversión del tipo de variable. Entonces con eso logramos solucionar ese inconveniente. Le damos ejecutar archivo y nos aparece ya correctamente el resultado de la división, el cual esperábamos. Entonces eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? Perfecto, con eso ya quedaría solucionado esto. Ahora vamos a ir desarrollando estos ejercicios y vamos a hacer algo más interesante a nuestras aplicaciones. Por ejemplo, el ejercicio 6 nos pide diseñar un programa que permita ingresar por teclado dos números y muestra la suma de ambos números en la pantalla. Entonces, sería casi parecido al otro. Entonces, el primer ejercicio que hicimos o el segundo ejercicio que hicimos nos pedía sumar dos números y mostrar el resultado en la pantalla. Pero en esta ocasión lo que nos pide es diseñar un programa que permita ingresar por teclado. O sea que vamos a ingresar por teclado los números y vamos a hacer la operación de suma con ellos. Entonces vamos a mejorar un poco lo que hemos hecho acá. Vamos a crear un nuevo archivo. Ejercicio 6. Y vamos a crearle su método principal correspondiente. Entonces, public static void main string
args. Listo. Acá vamos a abrir y cerrar llave. Y vamos a ver cómo podemos nosotros ingresar un número por teclado. Vamos a hacer un ejemplo básico. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner aquí un mensaje que diga ingrese un número. Y ejecutamos eso. Sabemos que ese código lo que hace es mostrar un mensaje en la pantalla. Entonces ingrese un número. Ahora debemos capturar ese número. Para poder capturar un número ingresado por el teclado, debemos hacer uso del siguiente código. Debemos hacer uso de la clase scanner. Entonces, así mismo como está, con mayúscula al principio y con minúscula después. Scanner, y acá vamos a crear un objeto de esa clase llamado teclado. Vamos a llamarle teclado, por darle un nombre, ¿verdad? Entonces vamos a escribir después es igual y construimos ese objeto de la clase scanner. Entonces ponemos ahí scanner, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos como siempre punto y coma al final. Dentro del paréntesis debemos escribir system.in. En vez de out vamos a poner in porque va a ser una entrada de datos. Out sabemos que significa salida. In, entrada. Entonces vamos a utilizar ese objeto. Ya. Ahora vemos que nos marca con error. O sea que esta clase nos dice que no se puede encontrar. Entonces lo que debemos hacer es importar esa clase. Para poder importar en forma manual, entonces debo escribir fuera de lo que es mi clase, fuera de esto, tengo que escribir import java.util.scanner. Esa es la clase que voy a estar utilizando. La clase scanner alguien más ya lo programó y yo lo único que voy a hacer es reutilizarlo en mi código. Entonces no tengo que escribir el código desde cero para capturar alguna tecla del teclado que yo haya pulsado. Entonces hacemos el import correspondiente y como vemos ya no nos genera ningún error. Entonces eso debo hacer necesariamente para poder utilizar la clase scanner. Entonces así es como se hace. Ok, entonces primer paso es crear ese objeto que me va a permitir capturar todo lo que yo escriba en el teclado. Bueno, aquí tenemos el mensaje. Luego de mostrar el mensaje, voy a crear una variable, por ejemplo, una variable de tipo string. String, y aquí voy a poner un número. Allí voy a guardar lo que yo haya capturado del teclado. Entonces voy a escribir teclado.next nextLine. Con ese método yo puedo capturar lo que yo haya escrito en el teclado, en la consola, y lo que yo haya escrito ahí se va a guardar en esta variable. Entonces vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar en un nuevo mensaje system.out.println. Voy a mostrar aquí el número ingresado es 2 puntos y aquí voy a poner número. Entonces ahí está. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en este código. Lo primero que se va a hacer es crear un objeto a partir de la clase scanner con el cual yo voy a poder capturar todo lo que yo escriba con el teclado. Luego se muestra un mensaje pidiendo que se ingrese el número. Después yo voy a capturar el número ingresado con el método nextLine. Lo que yo capture aquí se va a guardar en esta variable, en número. Luego se va a mostrar otro mensaje y va a decir el número ingresado es, y aquí tiene que aparecer el número que yo haya ingresado. Entonces de forma dinámica se van a ir mostrando los números que yo haya ingresado. Vamos a hacer la prueba.
Entonces le doy ejecutar archivo, me pide que ingrese un número y acá me muestra como que me está esperando que yo ingrese un número. Entonces voy a poner yo cualquier número, por ejemplo 56 y le doy enter. Entonces me muestra el mensaje que yo he puesto acá. El número ingresado es 56. Como ven, lo que yo ingresé aquí por teclado se guardó en esta variable y yo puedo utilizarlo después donde quiera. Por ejemplo, aquí en este mensaje lo estoy mostrando de esta forma. Entonces funciona correctamente. Entonces con nextLine puedo hacer, también puedo hacerlo con el método next. Puedo hacerlo, le doy enter, le doy ejecutar y pongo aquí 20, por ejemplo, le doy enter y el resultado sería entonces el mismo. Puedo usar next o nextLine. Perfecto, entonces lo que voy a hacer ahí es pedir un número y luego pedir el otro y hacer la suma correspondiente. Entonces de esa forma puedo hacerlo. Voy a poner ingreso un número, listo. Bueno, aquí voy a aprovechar y voy a explicar también la diferencia entre print y println. Entonces, println lo que hace es, me da un enter, me ubica aquí el cursor y yo puedo ingresar el número ahí. En cambio, si yo utilizo un método que se llama print, lo que va a hacer es lo siguiente, vean. Me ubica el cursor justo al lado de la línea que yo imprimí. Entonces, yo creo conveniente para ingresar números utilizar el método print y para mostrar resultados utilizar entonces el println. Eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Entonces aquí directamente yo cargo el número, le doy enter y ahí abajo ya se muestra el mensaje correspondiente. Entonces esa es la diferencia entre print y println. Entonces aquí voy a pedir el número. Por ejemplo, como que van a ser dos números, voy a poner aquí número 1. Número 1, ya está. Luego voy a pedir el siguiente. Voy a utilizar de vuelta system.out.print para mostrar el mensaje. Entonces aquí voy a poner en mayúscula ingrese otro número. Dos puntos y listo. Y aquí voy a crear una variable string número 2 es igual teclado .next y le pongo ahí punto y coma. Ya está. Entonces ya tengo el número 1. Aquí voy a poner mayúscula, número 1 y número 2. Ahora lo que debo de hacer es, entonces, como me pide, sumar estos dos números. Para sumarlo, voy a poner aquí string número 1, o sea que, perdón, string suma o resultado, puedo poner. Resultado es igual a número 1 más número 2, porque lo que me pide es sumar. Entonces, allí está, le pongo punto y coma al final y ya tengo. Entonces, aquí voy a poner el resultado o la suma es, y aquí pongo, le voy a concatenar la variable resultado. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Se crea el objeto que me va a permitir capturar los números. Luego muestro un mensaje pidiendo un número. Capturo ese número con este método y lo guardo en la variable número 1. Luego pido nuevamente otro número. Capturo ese número y lo guardo en esta variable para poder utilizarlo aquí. Entonces voy a sumar el número 1 más el número 2 y eso se va a guardar de vuelta en esta variable y ese resultado lo voy a mostrar entonces al final con un println. Así es como funciona nuestro programa. Entonces le doy a ejecutar y se me muestra el primer mensaje. Entonces este código ya se va a ejecutar ahí y voy a poner 5. Cuando yo le dé enter se va a ejecutar este método, el método next. Se va a guardar allí en número 1.
Luego me pide ingrese otro número. Le voy a poner 6. Al darle Enter se va a volver a guardar entonces en la variable número 2. Y después, entonces, al final se va a hacer la operación de suma, se guarda en la variable resultado. Entonces 5 más 6 sabemos que es 11. Entonces se hace Enter y me dice la suma es 56. Entonces, ¿qué pasó aquí? 11 debería ser, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se concatena nada más? Se une nada más el 5 y el 6. Esto ocurre porque nosotros estamos concatenando, no estamos sumando. Las variables de tipo string no se hacen la suma aritmética, sino que se hace la concatenación entre ellos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si yo pongo aquí 10 y aquí pongo 20, entonces lo que me va a mostrar ahí, 10 más 20, que es la concatenación nada más, me va a mostrar 10, 20. Entonces, eso no nos sirve. Nosotros queremos hacer una suma aritmética. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? La forma de solucionar es la siguiente. Entonces, yo lo que obtengo aquí, como que es un string, lo tengo que convertir a entero, a número entero para poder sumar. Entonces, vamos a hacerlo en dos pasos. Voy a crear de vuelta una variable de tipo int. Va a ser int n1 de número 1 y voy a hacer la conversión. Lo que yo obtuve aquí lo voy a convertir a entero. Para poder convertir a entero, entonces debo utilizar la clase integer.parseInt. Entonces, este método lo que hace es convertir una variable de tipo string a entero. Entonces, esa es la conversión que yo debo hacer. Entonces, aquí le paso como parámetro, le paso lo que yo guardé aquí, le voy a pasar a este para que me lo convierta y me lo guarde de vuelta en esta variable n1 que es de tipo entero. Entonces ahí después ya me va a funcionar. Lo mismo hago con este número 2. Voy a poner aquí int n2 de número 2, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner integer, voy a hacer la conversión, integer.parseInt. Entonces parseInt lo que hace es pasar lo que yo le pongo aquí, lo va a pasar a entero, va a hacer la conversión. Entonces ahí tenemos, ya hemos capturado y ya hemos convertido lo que hemos capturado en un número entero. Entonces ya puedo hacer la operación. Entonces en vez de que sea string, va a ser int resultado. Y en vez de sumar, yo no puedo, por ejemplo, estos son variables de tipo string y yo no puedo almacenar una variable de tipo string en una variable entera. Por eso es que hago la conversión. Entonces, en vez de número 1, voy a poner n1, que es la variable entera convertida. Y le sumo n2. Ahí ya no me da ningún tipo de error. Entonces se va a hacer la suma aritmética y el resultado se va a mostrar al final con este mensaje. Le voy a dar ejecutar y vamos a ver a hacer la prueba. Por ejemplo, 5 y 6. Le doy enter y ahí está. La suma es 11. Se hizo una suma aritmética ya que los dos valores que estoy sumando son de tipo entero. Entonces esta es la forma detallada de cómo hacer entonces la conversión de algo que yo estoy capturando por teclado, que normalmente es de tipo string, estoy convirtiendo a entero. También puedo convertir, por ejemplo, a doble o al tipo de dato que yo esté necesitando. Entonces esa es una forma de hacerlo. Otra forma sería hacerlo de forma abreviada. Por ejemplo, voy a hacer aquí la prueba. Bueno, aquí abajo puedo poner lo siguiente, por ejemplo, int nu1, así se va a llamar, para poder diferenciar de este. Entonces, nu1 va a ser número 1 y yo
voy a obtener entonces el valor que yo ponga en el teclado con este objeto. Con eso yo voy a capturar ese valor. Pero este valor que yo capturo es de tipo, como ya dijimos, es de tipo string. Yo no lo puedo almacenar directamente aquí. Debo hacer la conversión. Para hacer la conversión utilizamos entonces este código. Ese código puedo ponerlo aquí. Integer parse int. Y aquí entonces voy a poner dentro del paréntesis, voy a poner lo que yo haya capturado con el teclado. Entonces así va a quedar. Lo que yo haya capturado se le va a pasar a parse int. Parse int lo va a convertir a entero y lo va a guardar en esta variable. Entonces en una sola línea estaríamos haciendo lo que hacemos aquí en dos líneas. Como ven, es un método abreviado. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que es mucho más corto que este código. Entonces los dos códigos van a funcionar sin ningún problema. Lo mismo puedo hacerlo aquí. Por ejemplo, int nu2 es igual a integer.parseInt y dentro de este paréntesis voy a poner teclado.next. Entonces con eso voy a yo capturar lo que yo haya escrito en el teclado. Entonces ahí está. Entonces se captura lo que yo escribí, se le pasa a este método lo convierte a entero y finalmente se guarda en una variable de tipo entero también. Entonces con esto yo puedo hacer lo mismo que estoy haciendo aquí en dos líneas. Bueno, para poder sumar entonces voy a utilizar ya no el n1 sino esta variable nu1 y esta otra variable nu2. Entonces vamos a ver si funciona. Inclusive, para que vean, puedo yo borrar esto. Puedo borrar directamente y probar solamente este código, que es mucho más corto. Entonces quedaría así nuestro programa con el método abreviado. Y lo probamos. Entonces ejecutamos. Ingrese un número, ¿verdad? Me va a pedir ese número. Se le va a pasar a este método y lo va a convertir a entero directo. Entonces 5 voy a poner. Lo mismo ocurre acá. Me pide el número, escribo 6, lo convierte a entero y lo guarda en esta variable. Aquí se hace la suma correspondiente y por último se muestra. Entonces le doy Enter y como ven el resultado es el mismo. Funciona correctamente. 5 más 6, 11. Puedo volver a probar. Escribo 8 más 3, 11 directo. 10 más 2, 12. 2 más 10, 12 de vuelta. Entonces, como ven, funciona perfecto. 5 más 7, 12. 9 más 4, 13. Y así va a ir funcionando con cualquier valor que yo cargue. Por ejemplo, 589 más 1, 590. Entonces, como ven, es una forma más simplificada de hacerlo. Entonces, como mejor a ustedes les parezca, pueden hacer. Hay dos formas del cual podemos hacer. Muy bien, vamos a desarrollar el ejercicio 7 que nos pide diseñar un programa que permita ingresar por teclado dos números y muestre el resultado de la multiplicación de ambos números. Entonces, aquí hicimos la suma y acá hacemos la multiplicación. Sería básicamente lo mismo, solo que la operación es la que va a cambiar. Entonces vamos a darle clase nueva, ejercicio 7. Creamos nuestro método principal, public static void main, y aquí ponemos string args. Abrimos y cerramos llaves. Creamos nuestro objeto de la clase scanner, que se va a llamar teclado, es igual a new scanner, y aquí ponemos system.in. System.in, ahí sí. Ahí está. Bueno, tenemos que importar esto. Podemos hacerlo en forma manual o podemos valernos de este
hacen clic encima de este icono y le dan añadir import Java Util Scanner. Y eso ya hace directamente la importación de la clase y ya tienen listo para seguir escribiendo. Por ejemplo, acá ingrese un número. 2 puntos y creamos una variable que se va a llamar número 1 y obtenemos el valor del teclado. Entonces teclado.next ahí está, y lo que obtenemos del teclado lo convertimos a entero. Para ello vamos a utilizar entonces integer.parseInt y aquí vamos a ponerlo entre paréntesis. Perfecto. Ahora vamos a pedir el otro número. Ingrese otro número. Muy bien. int número 2, ahí vamos a guardarlo. Y vamos a escribir integer parseInt. Recuperamos del teclado. Y listo. Ya tenemos capturados los dos números, número 1 y número 2. Ahora vamos a crear una variable resultado en donde vamos a hacer la multiplicación. Número 1 multiplicado por número 2. Allí está. Entonces el programa va a hacer ese cálculo en forma automática. Y aquí ponemos println. Acá tengo que poner print nada más si quiero que aparezca al lado. Ahí está. Y al final pongo println. Y pongo la multiplicación es... Y acá le concateno nada más el resultado. Y ya está. Le doy a ejecutar. Nos pide un número, por ejemplo 5 por 6. Sabemos que es 30. Entonces tiene que decir ahí la multiplicación es 30. Perfecto. Ahora vamos a probar 8 por 4. Y vemos que es 32. Perfecto. Y así podemos ir haciendo pruebas. Por ejemplo 9 por 6, 54. Y funciona entonces nuestro programa de forma correcta. Vamos a desarrollar ahora entonces el ejercicio 8, donde nos pide diseñar un programa que permita ingresar por teclado 3 números y calcule el promedio. Entonces vamos a resolver este problema. Vamos a crear un nuevo archivo, el ejercicio 8 se va a llamar. A ver, nuevo Java class, ejercicio 8. Y vamos a crear nuestro método principal, public static void main, y ponemos string args. Allí está. Vamos a escribir de vuelta scanner, teclado es igual a new scanner, system.in, punto y coma, y hacemos el import correspondiente. Listo. Ahora vamos a poner ingrese un número, dos puntos, es igual, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Luego creamos una variable int número 1 es igual integer parseInt teclado.next. Punto y coma al final. Listo. Y lo mismo tengo que hacer entonces 3 veces. Ingrese otro número. int número 2. Y ponemos integer parseInt teclado.next. Listo. Ahora
por tercera vez solicitamos otro número, ingrese otro número, dos puntos, int número 3 es igual a integer parse int y ponemos aquí teclado.next. Listo. Ahora sí, el promedio. El promedio, ¿cómo se calcula? El promedio tiene su forma de calcular. El promedio es igual a la suma del número 1 más el número 2 más el número 3 dividido la cantidad. Entonces, por regla general, tenemos que sumar todos los elementos y dividir por la cantidad de elementos para tener un promedio. Por ejemplo, un promedio de calificaciones. Entonces, debemos sumar número 1 más número 2 más número 3 y eso dividirlo por la cantidad. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3. Entonces dividido 3. Listo, le damos punto y coma. Y aquí ponemos el resultado. Entonces, el resultado es, o el promedio es 2 puntos más. Y acá ponemos el resultado de nuestro promedio. Entonces va a ser un promedio entero, no se va a tener en cuenta los lugares decimales. Y ahí está. Entonces le damos clic derecho, ejecutar. Primero voy a hacer una prueba manual, voy a abrir mi calculadora y por ejemplo tengo 5 más 3 más 7 son 15, dividido 3 son 5. Entonces 5 más 6 más 7, 18, dividido 3 son 6. Como vemos, 6 debe ser el resultado. Y vamos a hacer la prueba aquí. Vamos a ver si funciona el sistema o el programa que acabamos de hacer. 5 más 6 más 7 nos dice que el promedio es 13. Pero como vimos acá, debe ser 6. Entonces algo está mal. 5 más 6 más 7, 18 dividido 3 es 6. 6 tiene que ser el promedio de ingresar 5 más 6 más 7. Entonces, ¿por qué está ocurriendo este error? Y justamente por la prioridad de las operaciones. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Estamos teniendo una suma, luego otra suma y una división. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál se resuelve primero? Entonces, lo que se está resolviendo primero es la división. El número 3, que es esta variable, se está dividiendo entre 3 y eso se está sumando al valor número 1 y número 2. Entonces, por eso es que nos da ese error de cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero debemos sumar todo y luego dividir entre 3. Entonces, para poder indicar eso, debemos utilizar paréntesis. Paréntesis aquí y paréntesis acá. Entonces, con eso le estamos indicando a Java que debe realizar primeramente esta suma, esa suma dividir entre 3. Entonces, ahí debería ya funcionar correctamente. Entonces, hacemos la prueba. 5, 6, 7 y nos da como promedio 6, que era el cálculo que estaba correcto. Entonces, ahí ya tenemos cómo calcular con un promedio entero, ¿verdad? Podemos calcular promedios con decimales también, que sería lo más correcto, pero para ejemplo, entonces ya me conformo con esto. Muy bien, el ejercicio 9 nos dice diseñar un programa que permita calcular la distancia recorrida en metros por un móvil que tiene velocidad constante durante un tiempo S. Entonces, considerar que es un movimiento rectilíneo uniforme. Este es un clásico problema de física, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros automatizar este cálculo y crear un mini sistema, una mini aplicación a partir de este que me permita calcular una distancia teniendo velocidad y tiempo cualquiera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es la fórmula que se utiliza para poder realizar este cálculo. Entonces, sabemos que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, debemos utilizar esa fórmula. Velocidad por tiempo, entonces nos va a dar el espacio recorrido. Ahora vamos a hacer
Entonces el ejercicio 9 en un nuevo archivo. Ejercicio 9. Creamos aquí nuestro método principal. Ahí está, string args. Y la clase scanner. Scanner, teclado, lo mismo de siempre, ¿verdad? Scanner system.in. Y le damos el import correspondiente. Listo. Ahora vamos a pedir primeramente la velocidad. Entonces, system.out.println ingrese la velocidad. Aquí vamos a usar print para que aparezca mejor. Ingrese la velocidad y vamos a almacenar esa velocidad en una variable llamada velocidad. Entonces ahí está, convertimos a entero, integer parse int, vamos a convertir a entero lo que capturamos del teclado. Ahí está. Punto y coma. Y ya tenemos ahí la velocidad. Ahora necesitamos calcular, o sea que necesitamos pedir el tiempo. Ingrese el tiempo. Entonces ahí está. Y ponemos como variable tiempo y almacenamos en ella lo que hemos capturado. Teclado.next y punto y coma. Allí está. Con eso entonces ya tenemos disponible. Ahora vamos a hacer el cálculo. El cálculo era int espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces ahí tenemos ya el espacio recorrido. Lo único que tenemos que hacer ahora es mostrar el resultado. Entonces ponemos ahí, ya no el resultado, el espacio recorrido es, y allí concatenamos espacio. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos listo el espacio recorrido. Muy bien, vamos a darle a ejecutar. Y por ejemplo, si tenemos una velocidad de 80 km por hora, o 80 metros por segundo, perdón, tenemos un tiempo de 5 segundos, entonces vamos a recorrer 400 metros por segundo. O sea que 400 metros es lo que vamos a recorrer. Entonces para indicar eso, podemos inclusive concatenar acá 400 metros. Entonces ahí va a salir mucho mejor. Ingrese la velocidad 60, por ejemplo, y el tiempo que sea 10. Entonces vamos a recorrer en 10 segundos 600 metros. Ahí está, a esta velocidad. Con eso entonces le damos ya solución a este problema. Perfecto, entonces ya lo tenemos resuelto. Ahora, fíjense esto. Este método next me devuelve un string. Y normalmente los programas con interfaz gráfica, los datos yo los recupero siempre en ese formato, en string. Por eso yo les he mostrado ya cómo podemos hacer esa conversión de un string a un int. Entonces, pero no es esta la única forma de hacerlo. También podemos simplificar aún más. Sin hacer la conversión, podemos capturar directamente del teclado haciendo un next int. Y como ven, next int me devuelve una variable de tipo int y ya no hace falta hacer la conversión.
y el código queda mucho más sencillo. Entonces ya tienen todas las formas en el cual podemos capturar valores del teclado. Y no solo en formato INT, también podemos capturarlas en formato doble. Por ejemplo, next doble. Lo que me va a hacer es capturarlo en formato doble. Y obviamente el tipo de dato también tiene que ser de tipo doble. Entonces, eso son las opciones, todas las opciones que tenemos disponibles. Entonces, pueden usar la más sencilla o realizar, como vemos aquí, la conversión para poder acostumbrarse ya pensando en interfaces gráficas, ¿verdad? Entonces, de las dos formas debería funcionar sin problemas. Entonces les dejo ahí esas dos opciones. Por ejemplo, una velocidad de 60 en 5 segundos, yo puedo llegar a 300 metros. Entonces, ahí está. Funciona de igual manera. Pueden elegir cualquiera de ellas para realizar los ejercicios siguientes. Ahora vamos a resolver el último ejercicio de este video, que es el número 10. Se requiere un programa que permita calcular la liquidación salarial mensual de un empleado. Para ello se dispone de sus horas trabajadas en el mes, así como de la tarifa por hora. Entonces necesitamos cargar la tarifa por hora, lo que se le paga por hora, y cuántas horas trabajó en el mes. Entonces, esos dos datos debemos pedir. Vamos a crear entonces un nuevo archivo que se llame ejercicio 10 y creamos la clase principal. Entonces, public static void main string args, abrimos y cerramos llaves y allí escribimos nuevamente el código para crear ahí el objeto teclado y hacemos ahí scanner system.in system.in punto y coma. Hacemos el import correspondiente. Ahí está, import. Bueno, acá me faltó una S. Ahí está. Pedimos, entonces, podemos pedir la tarifa por hora. Entonces, vamos a decirle ingrese la tarifa por hora. Y vamos a almacenar eso en una variable int llamada tarifa. Podemos usar el código que les mostré, teclado.nextInt, para capturar directamente el valor en formato INT. Ahí está. Entonces ya tenemos la tarifa y necesitamos ingrese la cantidad de horas trabajadas. Muy bien, entonces aquí vamos a capturar, vamos a llamarle horas a nuestra variable y vamos a capturar ese valor. Teclado nextInt. Ya está. Ahora vamos a hacer el cálculo de salario. Salario va a ser igual a la tarifa por hora, la tarifa multiplicado por la cantidad de horas que trabajó. Entonces, tarifa por horas va a ser la fórmula que vamos a usar. Entonces ahí ya tenemos y mostramos nada más el resultado aquí. Entonces, el salario a cobrar es 2 puntos y ahí ponemos igual a, o sea que más salario, porque aquí se va a almacenar entonces el cálculo correspondiente. Ahí tenemos, acá podemos poner solamente print y ya está. Con esto vamos a ejecutar. Por ejemplo, si yo pago 25.000 por hora y trabajo 10 horas en el mes, entonces debería cobrar ¿cuánto? 250.000. Y es lo que me muestra exactamente aquí. Entonces el salario a cobrar es
250.000. Y así yo puedo hacer cualquier tipo de cálculo. Si yo le pago a alguien 30.000 por hora y trabaja 30 horas, entonces debo pagarle 900.000 en el mes. Entonces ahí ya tenemos un pequeño programita que va a ser muy útil a la hora de hacer este cálculo, ¿verdad? Obviamente los cálculos o los sistemas que uno hace para empresas son mucho más elaborados, tienen mucho más fórmulas y cálculos que hay que usar, ¿verdad? Entonces, pero la idea es siempre la misma: ingresar datos, hacer algo con ello, hacer algún cálculo y mostrar el resultado en la pantalla. Entonces, lo más, vamos a decir, elaborado, lo más difícil estaría en hacer los cálculos correspondientes, ¿verdad? Ahí está la parte delicada. Entonces, entrada, procesamiento y salida de datos es lo que es lo que se hace aquí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces yo les voy a dejar ahora unos cuantos ejercicios, como hicimos la vez pasada, para que ustedes puedan practicar y puedan desarrollar esa lógica de programación que solamente se logra haciendo prácticas lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, esa recomendación es la que le doy, ¿verdad? Este video ustedes pueden volver a ver cuantas veces quieran hasta que se les quede grabado los códigos y la forma de programar, ¿verdad? Como le digo, el secreto solamente está en la práctica. Bueno, entonces aquí están los ejercicios que va a quedar a cargo de ustedes desarrollar y para que puedan practicar un poco, ¿verdad? Entonces, pide diseñar un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Entonces deben, si no saben la fórmula que permite calcular el área, pueden buscar en internet o preguntarle a alguien, ¿verdad? Alguien que sepa. Entonces van a saber qué datos necesitan cargar para calcular el área. Entonces van a pedir esos datos, usan la fórmula para calcular y muestran el resultado como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Entonces eso es lo que pide el 11. Ahora el 12 pide realizar un programa que calcule la edad de una persona. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos o cómo calculamos nosotros la edad de una persona? ¿Sí? Eso tienen que pensar. ¿Cómo hacemos para hacer ese cálculo? Entonces, realizan ese cálculo o aplican esa fórmula para poder calcular la edad. Y aquí pide entonces resolver una situación en que una modista, para realizar sus prendas de vestir, encarga las telas al extranjero. Para cada pedido tiene que proporcionar las medidas de la tela en pulgadas, pero ella generalmente las tiene en metros. Realiza un programa para ayudar a resolver el problema, determinando cuántas pulgadas debe pedir con base a los metros que requiere. Entonces aquí se da la relación de que una pulgada es igual a 0,0254 metros. Entonces nosotros vamos a cargar cuántos metros va a pedir y tiene que convertir de metros a pulgadas. Entonces la relación que van a usar es esta y pueden aplicar una regla de 3 para poder convertir entonces de metros a pulgadas. Luego nos pide el último problema: un maestro desea saber qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes. Entonces hay que pensar qué fórmula podemos aplicar para conocer ese porcentaje de hombres y mujeres que hay en una sala. Entonces deberíamos cargar, por ejemplo, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay, y en base a eso entonces el programita tiene que calcular el porcentaje. Bueno, entonces eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video.